Bienvenidos una vez más. Bueno, para continuar con la actividad que hicimos la última clase, que era base tipo de datos, vamos a ver ahora algunas generalidades o algunas opciones más de la creación de base de datos. Ayer ya la hicimos internamente, es decir, ya inmersa en la clase que hicimos anteriormente de los tipos de datos, pues ya vimos cómo crear una base de datos. Y bueno, la creación de base de datos no es más que lo que hicimos, ¿no? Es decir, dar clic en una base de datos, poner el nombre, el lugar y poner crear. De esa manera ya creamos la base de datos, y en este momento lo que vamos a hacer es reusar la misma base de datos que el día anterior a la clase de hoy pues ya la vimos, ¿no? Normalmente puede salir este mensaje que es de habilitar contenido. Entonces damos clic en habilitar contenido, revisamos que en efecto esté lo que nosotros habíamos visto, que en este caso pues vamos a abrir, tenemos algunos clientes, tenemos algunos productos, y bueno, la compra ahora mismo no tenemos absolutamente nada. Entonces lo que tenemos en este momento es una base de datos creada, semi vacía, y que me servirá para que yo pueda seguir generando datos, para poder seguir guardando datos. Pues bien, esta actividad se la seguirá haciendo en el transcurso de estos días, pero en este momento, ahora mismo, no podríamos ejecutar esta opción porque necesitamos aprender algunas otras cosas más. Sin embargo, la clase de hoy netamente es para importar datos de una fuente externa, de una fuente diferente a la que sea crearlas directamente desde acá. Nosotros podemos hacer la importación o la exportación de datos también, depende sea el caso, de diferentes fuentes. Una de ellas es Excel, otra de ellas es texto. Bueno, vamos a verlo ahora mismo. Tenemos que ubicarnos donde dice datos externos. En la pestaña datos externos vamos a ver que dice importar, ¿no es cierto? Aquí dice exportar, algunas opciones que nos da el access, pero vamos a ubicarnos donde dice nuevo origen de datos. Ahora, cuando tenemos el nuevo origen de datos, nos vamos a ubicar donde dice desde archivo. Y aquí vemos algunas opciones, ¿no? Tenemos desde Excel, como les había dicho, tenemos un documento HTML, un XML y un archivo de texto. Estas opciones son las que nosotros vamos a manejar, pero en esta ocasión vamos a ver las dos iniciales, las dos extremas, la Excel y la de texto. Ok, para esto entonces yo voy a tener que hacer una descarga que nosotros ya manejamos o conocemos de grandes volúmenes de datos. Una de ellas es las bases de datos de usuarios que tiene el SRI. Vamos entonces a ubicarnos, vamos a crear un nuevo, vamos a descargar una base de datos que nosotros podemos encontrar. Vamos al Google, y dentro de Google vamos a ver algo que dice, bueno, varias opciones tenemos, ¿no? Pero la que vamos a usar en este día es base de contribuyentes SRI. ¿Sí? Vamos a dejarle así. Vamos a tomar la primera opción que tenemos, damos clic ahí. Abajo de esto vamos a encontrar esta partecita, en donde vemos acá podemos descargar cualquiera de las que tenemos aquí. Esto ya lo conocíamos, lo manejamos en Excel el semestre anterior. Sin embargo, podríamos volver a recuperar, porque esta es una fuente de datos que tenemos para usar. Sí, no necesariamente para el propósito que le vamos a dar, pero nosotros vamos a usarla con un propósito educativo. Sí, y este propósito educativo nos servirá mucho porque imagínense ponernos a llenar datos, nos pasaríamos tal vez hasta horas e incluso hasta días llegar a tener una base de datos de este tamaño. Entonces voy a descargar la de Chimborazo. Entonces voy a guardar, voy a poner a abrir directamente para que me abra con el WinRAR. No es una base de datos muy grande, en realidad tiene unos 12 a 13 megas. No va a demorar mucho la descarga. Entonces si es que no la tienen, pues les ruego que la obtengan de esta manera. Tenemos un momentito porque bueno, depende mucho del internet que tengamos. Ahora ya está, se abrió, y este archivito será el que me va a servir para copiar el portapapeles, pegar en una carpeta que previamente ya la tenía creada, que se llama Access. Voy a pegar acá para tenerlo como referencia. Bien,
Hecho esto, entonces no me queda más que entrar a Access, y hacer la importación de datos. Entonces le digo que desde archivo. En este caso, como vimos en la anterior ventana, esto es un archivo de texto. Vamos a verificarlo y sí, en efecto es un documento de texto. Entonces, vamos a importar. Vamos a tomar el origen de datos y decimos que me importe desde un archivo de texto. Aquí me da un asistente que me va a permitir importar los datos de manera sencilla, de manera que nosotros podamos comprender de manera fácil, ¿no? Dice, especifique el origen de la definición de los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A examinar el archivito. Bueno, primero lo más fácil es tomar esta dirección y pegarla acá. Listo, voy a examinar. Bueno, acá tengo Access, Chimborazo. Tenía que haberle puesto el nombre completo. Ok. Lo siguiente es importar el origen de datos en una nueva tabla de base de datos, ¿sí? De la base de datos actual, o anexar a una tabla que ya tengamos. Ahora, para anexar a una tabla que nosotros tenemos, la parte importante o la parte complicada sería la definición de los tipos de datos. Es decir, primero crear los datos, los campos de la tabla, y cada campo definir con un tipo de dato específico que puede o no ser compatible con lo que estamos importando. Entonces, por eso, recomendación, importar, ¿sí? en una tabla nueva. Voy a aceptar. Esperamos que esto procese. Realmente no toma mucho tiempo, y hacemos lo mismo que hacíamos en Excel cuando importábamos datos. ¿Recuerdan? Delimitado o de ancho fijo. En este caso ya sabemos que esto es delimitado. Vamos a continuar y tenemos aquí algunas opciones, ¿no? Tabulación, punto y coma, etcétera, u otros en el caso de que esté delimitado por otro tipo de carácter. Bueno, no necesariamente es así. Nosotros tenemos ya por tabulación. Vamos entonces a darle clic en siguiente. Ahora, fíjense lo que dice acá. Primera fila contiene los nombres de los campos. Es importante marcar esto porque si no tendríamos que crear los campos por cada una de las filas. Entonces es mejor tomar la cabecera como el nombre del campo que nosotros vamos a crear. Ok, entonces damos clic en siguiente. Y aquí nos dice, ¿usted quiere que este campo, primero, sea indexado o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros tenemos un campo indexado. ¿Por qué le pongo con duplicados? Porque en este caso particular, no necesariamente todos, en este caso particular, nosotros vamos a tener, o tenemos más bien, una duplicidad en algunos casos, porque recordemos, por ejemplo, miren esta persona, Avilés Chavarría Gustavo Medardo, lo mismo acá tenemos, fíjense, está estado suspendido, sin embargo el RUC se repite. ¿Por qué? Porque seguramente esta persona tuvo alguna vez un negocio, luego lo cerró, luego lo abrió y otra vez lo suspendió. Yo no sé cuál sería el caso, sin embargo se repite el RUC a pesar que debería ser único. Por eso le pongo sí con duplicados. Ahora me dice, ¿qué tipo de dato es este? ¿Es un entero largo? Es que, bueno, vamos a ver, nosotros decimos, no, esto no es un entero largo. Esto es un texto, ¿no? Recordemos, es un texto. Corto sí, porque no tiene muchos caracteres. Entonces vamos a dar clic en siguiente y le dejamos este nombre de campo. Sí, podríamos ir marcando en cada uno de estos y darle cada una de las opciones que tenemos. Sin embargo, el que nos interesa es este, que es la ID. Pongo en siguiente y bueno, dice permitir Access agregar la llave principal o elegir una llave principal. Yo elijo en este caso mi llave principal. ¿Por qué? Porque quiero que esta sea. Access lo que hará es tratar de buscar. De pronto encuentra, de pronto no, y si no, pues le pone autonumérico. No queremos eso, entonces yo quiero que tenga una llave principal y que sea el número de grupo. Le doy clic en siguiente y como se va a llamar la tabla, le voy a poner Chimborazo. Entonces voy a finalizar. Acepto. Esperamos que cargue. Demorará un tiempo medio prudencial dependiendo de sus computadores. Y vemos que nos dice: los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Que hay varios repetidos. Entonces, bueno, nosotros le vamos a dar clic en aceptar y no guardamos la importación, simplemente la dejamos así. Listo, se nos acaba de crear Chimborazo y también se nos acaba de crear una tablita que dice errores. Ya, está bien. Esto lo vamos a dejar así porque no estamos importando. Es más, nos sirve únicamente para efecto de prácticas. No vamos a hacer nada del otro mundo, no vamos a
analizar datos de una manera como lo haría de pronto una persona de contabilidad. Simplemente nosotros lo haremos de una manera grosso modo. Entonces esta no me va a interesar, la voy a eliminar. Vamos a eliminar esta tabla y vamos a dejar solo con Chimborazo. Doble clic y aquí tenemos nuestros datos importados. ¿Ya? Con estos datos que nosotros hemos importado, queremos importar, lo que vamos a hacer simplemente es empezar a trabajarlos. ¿Sí? Fíjense ustedes, ahora yo tengo ya una base de datos bastante completa, bastante grande, con bastante información. Esta información que nosotros tenemos acá es variada. ¿Por qué? Porque tenemos números, porque tenemos texto, porque tenemos fechas. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos hacer uso ya de varias opciones, ¿no? Esta sería entonces la forma de acceder vía archivo de texto, pero también deberíamos o podríamos hacer lo mismo si tuviésemos el archivo en formato Excel. Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque también tiene los mismos campos. Entonces no tenemos problema en hacerlo. Con esto vamos nosotros a empezar a trabajar. Ahora, si yo quiero que estos datos o esta tabla, vamos a darle clic derecho, esta tabla que ahora nosotros tenemos, bueno, vamos a ver las propiedades de la tabla. Nosotros tenemos la fecha de creación y la modificación, y podemos poner una descripción, ¿no? Si queremos que esta tabla, que se llama Chimborazo, esté dentro de las relaciones, simplemente tendríamos que agregar. Una vez que agreguemos, tendríamos a esta base de datos llamada Chimborazo como una opción para manejo de clientes. En el caso de que no tengamos, pues ya tendríamos una base previamente creada para que nuestros clientes puedan ya no tener el problema de cuando vienen a nuestro negocio decirles: por favor ayúdenme con su RUC, cliente nuevo, ha comprado aquí, no ha comprado. Bien, yo con esto simplemente cargo y ya tendría una cantidad de personas. Obviamente no serán todas, ¿no? Pero en el caso de que yo ya esté registrado en esta base de datos y venga, le pida su número de cédula o su RUC y automáticamente me aparezca sus nombres, ¿no? Que eso es lo que normalmente nosotros pedimos en una factura. Entonces es una forma buena de acceder y una forma buena de tener nosotros una base de datos previa. Bien, perfecto. Ahora, fíjense ustedes, también nosotros tenemos un par de cosas, ¿no? Recuerden lo que habíamos puesto al final, que puse no grabar. Si hubiese puesto sí grabar la importación, hubiésemos tenido por acá este archivito ya grabado. Ahora, miren lo que tenemos también aquí. Nosotros tenemos la siguiente parte. La primera parte era importar y vincular, pero resulta que yo ya hice cambios, modifiqué, le mejoré, aumenté datos, eliminé datos, lo que sea. Pero yo ya quiero cambiarme a otro lado, yo ya quiero tener esto también de respaldo, porque puede que se me dañe la computadora, yo no sé. Entonces yo puedo exportar datos. Para esto entonces me voy a ubicar acá. ¿Qué quiero? A Excel. Quiero archivo de texto. ¿Qué es lo que quiero? Vamos ahora a probarlo con Excel, porque la importación lo hicimos con texto, ¿verdad? Entonces vamos a Excel, que es lo más fácil. ¿En dónde voy a grabar? Aquí voy a grabar. ¿Y cómo se va a llamar? En Chimborazo también, .xslx, es decir, ahora ya me va a guardar como un libro de Excel. Otra opción que nos pide o que nos sugiere poner, dice exportar datos con formato y diseño. Yo sí le voy a marcar esto. ¿Por qué? Porque si quiero que mantenga el formato. Recordemos que nosotros le pusimos como texto un número de RUC, y si no le ponemos de esa manera, entonces ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Lo único que vamos a tener es que nosotros vamos, cuando importemos, cuando tengamos este valor, vamos a tratar de abrir en un Excel, y se nos va a abrir en forma de número, incluso con notación exponencial, que eso no es lo que queremos. Entonces vamos a decirle que sí. La siguiente opción que nos activa dice abrir el archivo de destino al finalizar la operación. No, podemos o no aceptar. Esto no es necesariamente algo que nosotros vayamos a usar necesariamente, o si podríamos, en el caso de que quisiéramos mostrar el archivo en cuanto termine de crearse. En mi caso, para efectos de la práctica y para que se vea el resultado, le voy a marcar como sí. Listo. Entonces voy a aceptar. Y me dice seleccionó más registros de los que puede copiar en portapapeles al mismo tiempo. ¿Por qué me sale esto, chicos? Porque tengo una base de datos bastante grande
Y si es demasiado grande y la cantidad que yo tengo de memoria no es la suficiente, miren lo que dice. El número máximo de registros que puede pegar es aproximadamente 65.000. Es decir, Excel solo me va a permitir crear una pestaña. Entonces, bueno, me toca hacer esto, ¿no? Voy a aceptar y no voy a marcar todo. Vamos a esperar que reaccione. Ya empezó a abrir el Excel, es decir, comenzó a funcionar todo lo que habíamos previsto. Y miren, claro, ahora me comienza a mostrar, bueno, sacó un formato un poquito extenso, que eso no tengo ningún problema porque yo puedo marcar todas las celdas. De hecho podría hacer esto para que no tenga este problema. Y le voy a decir el ancho de la fila, ¿no? Para que, fíjense ustedes, la memoria RAM se complica, el computador se confunde, se quiere caer, se quiere colgar. Y esto es por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El tema de la memoria. Vamos a poner el alto de la fila, vamos a marcarle, esperemos que cargue, vamos a marcarle con una cantidad que no sea demasiado grande, porque como vemos acá está muy abierta la fila, entonces es mejor que nosotros definamos esto. Vamos a ponerle de 10, vamos a ponerle de 15 el alto de la fila, aceptamos y esperamos que procese. Listo. Entonces de esa manera, fíjense ustedes, yo ya tengo todos los hasta el valor que me dejó Access exportar. Excel continúa, tiene mucho más, pero Access me permitió solo hasta ahí. ¿Ya? Entonces, lo que tendría que hacer es exportar de 65.000 a 65.000. Ya vamos nosotros a ver cómo luego vamos a ver cómo hacer el tema este de la exportación, de la importación. También veremos cómo filtrar, cómo tomar cantidades en base, no sé, de pronto a nombres, en base a apellidos. Ya vamos a hacer esto en base a vistas, que serán parte de la siguiente clase. Perfecto, ahora sí, si nosotros verificamos en nuestro archivo que nosotros hemos creado antes, aquí está, se ha creado. Si ustedes se fijan, el tamaño del archivo de texto es mayor, obviamente porque no exportó todo, pero tenemos ya una exportación. Ahora si yo puedo guardar también, pero digo que no necesito hacerlo, y estos datos están a salvo por ahora. Entonces el siguiente paso, que sería en el caso de que yo quisiera hacer ya añadir más bien a lo que teníamos de las relaciones, me voy a herramienta de base de datos, clic en relaciones y tendría nada más que agregar. ¿Cómo agrego? Bueno, aquí tengo agregar tablas y tengo mi tabla Chimborazo. Esta tabla Chimborazo, una vez que ya di clic en agregar, puedo cerrar. Esta tabla Chimborazo tiene algo que se llama ID, ¿no es cierto?, de cliente. Entonces yo podría tener acá una relación entre las dos y podría decir que este cliente busque en esta base de datos. Miren, con esta cédula yo lo puedo añadir a número de RUC. Voy a crear esta relación y ya tengo una relación para una nueva búsqueda. Sí, vamos a ubicar un poquito más para que tenga mejor visión. Guardo las relaciones, guardo Chimborazo y tengo listo para poder seguir trabajando. Es decir, ahora mismo yo podría ya cerrarla y en el momento en que abra mi base de datos ya tendré mis valores creados, ¿no? Mis valores predefinidos y cargados como hasta la última vez que les dejé. La tarea de ustedes, chicos. Bueno, voy a publicar ya en el aula virtual la tarea que tienen que hacer. Es todo lo que hemos visto entre la clase de ayer y la clase de hoy. Y subirme la base de datos para que yo pueda revisar hasta donde hemos llegado. De aquí en adelante ya vamos a trabajar con los datos, vamos a hacer manipulación, vamos a eliminar datos, eliminar tablas, vamos a tal vez eliminar relaciones, vamos a hacer filtros, vamos a hacer varias cosas con estos datos. Pero para esto es necesario ya tener una estructura creada. No exactamente van a hacer lo que yo hice, por supuesto. Yo les voy a poner una base de datos diferente que carguen, y cada uno cargará también una base que descargamos del servicio de rentas internas diferente, pero cada uno sí tiene que tener una base de datos de al menos 3 tablas y 4 con la que hemos creado. Eso sería, chicos, una buena tarde a todos y por favor practiquen y háganlo más pronto posible. Muchas gracias, nos vemos.